ya que por algunos hechos o sucesos que han ocurrido en nuestro país, bueno, se han creado bancos, otros han desaparecido, o sea, se han fusionado, otros han entrado en un proceso de liquidación. Entonces, se ha creado esta autoridad de supervisión. Ya desde inicios de la República, desde 1825, también ya había una entidad que regulaba o supervisaba a los bancos de nuestro país, ¿no? Pero ha nacido con otro nombre. Antes se llamaba Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, la cual controla, como dice aquí, regula, controla y supervisa a todas las entidades bancarias que trabajan en nuestro país, o sea, que están legalmente constituidas, ¿ya? Entonces, con ese pequeño resumen, veremos la parte teórica, ¿ya? Dice que la autoridad de supervisión del sistema financiero es una institución de derecho público y con jurisdicción en todo el territorio nacional. O sea, es una entidad estatal también, ¿ya? Pero tiene independencia, o sea, no puede manejarlo el gobierno así tan fácil, pero tiene que cumplir las leyes que emanan del Estado, ¿no? La constitución política del Estado y otras leyes, ¿ya? Luego, está encargada de regular, controlar y supervisar los servicios financieros prestados por las entidades financieras, incluyendo a aquellas que participan en el mercado de valores. Ya, es decir, que la ASFI va a controlar, regular, supervisar a todos los bancos, a las cooperativas, que hoy en día se las conoce como entidades de financiamiento para el ahorro o entidades financieras para el ahorro, las mutuales, entidades de financiamiento para la vivienda o los fondos financieros, que son estas, ¿no? Los fondos financieros son entidades también que reciben dinero del público, pero lo pueden, este dinero no lo prestan, sino que lo llevan a la bolsa de valores e invierten en la compra de acciones o venta de esas acciones también. Y ahí ganan, ¿no? Por comprar y vender acciones ganan. Y esa ganancia, después de descontarse una comisión, se la entregan al ahorrista, o sea, a la persona que ha llevado su dinero a la bolsa, digo, al fondo financiero, ¿no? Entonces, la ASFI va a regular a todas esas entidades. ¿Entienden hasta ahí? Hola, Sí, licenciado. Sí, listo. ya. Sí, Por Lice, lo una tanto, ¿ya? pregunta. A ver. Había veces cuando decían que la ASI sacaba alguna ley, todos los bancos tenían que regirse a esa ley, pero había bancos que decían, nosotros no trabajamos con la ASI porque somos un banco privado. ¿Por qué decían eso, licenciada? Eso no he escuchado. Pero todas las entidades bancarias privadas tienen que estar afiliadas al ASFI. Así se los considera legales, ¿no? Si hay una entidad, digamos, que se hace llamar banco, pero no está afiliada al ASFI, entonces ya es una entidad ilegal, o sea que no está trabajando bajo las normativas de nuestro país, ¿no? Entonces, cualquier entidad que sea legalmente constituida, sea banco, cooperativa, mutual, fondo financiero, tiene que cumplir las normativas que emanan de la ASFI. Cualquier banco no pueden negarse, sí o sí tienen que cumplir. eh, por ejemplo, esta ley del diferimiento que ha sacado antes el gobierno transitorio y ahora lo ha vuelto a aplicar el gobierno que tenemos ahora está supervisado o controlado por la ASFI. O sea, la ASFI es la que se encarga de que los bancos cumplan con esa normativa. Ahora tenemos otra asociación, la ASOBANES, que se encarga también o agrupa solamente a entidades privadas. Ya la ASOBAN es una asociación de bancos privados, específicamente, ¿no? Ellos luchan a veces cuando sale una normativa que no va o no favorece al sector bancario, entonces luchan, pero tienen un departamento jurídico con la cual contrarrestar alguna normativa que ellos consideren que va en contra de sus beneficios, ¿no? Entonces, normalmente entran de acuerdo. Cuando sale una ley, está la ASOBAN y la ASFI también, ¿no? Para coadyuvar con la elaboración de algunas normativas o su promulgación, ¿ya? Eh,
y no tienen por qué negarse, o sea, sí o sí tienen que cumplir, todas las entidades legales tienen que cumplir lo que, o las leyes que emanan desde la ASFI, que ya vienen desde nuestros, entre comillas, padres del país, ¿no? ¿Quién son los padres? Antes le decíamos padres de la República, ¿no? Pero como ahora es un Estado, los padres del Estado serían, ¿no? Antes eran llamados así porque ellos velaban para que la gente que vive en Bolivia esté feliz y contenta, aunque no siempre pasa eso, ¿no? ¿Quiénes son esos? Los diputados y los senadores, ¿no? Los diputados conforman el poder legislativo del país y son los que se encargan de elaborar leyes que deberían de favorecer a todos, ¿no? Entonces, de ahí salen las leyes, las normativas. Si ustedes tienen algún proyecto, alguna idea que beneficie a todo el país, digamos, tienen una idea de un sistema o de cómo tratar a los niños, ¿no? Así sale, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, no recuerdo qué asociación han sacado una ley para defensa a las mujeres, ¿no? Ustedes, si tienen una ley, un proyecto de ley así, lo pueden presentar a la Cámara de Diputados, ellos lo van a analizar, van a ver si es conveniente o no su aplicación y lo pueden aprobar, ¿no? Y ahí es la aprobación en grande, luego pasa a la Cámara de Senadores, aprobación en detalle, luego se aprueba la ley, ¿no? Pero últimamente ya no recepcionan leyes, digamos, que vienen del pueblo o de la sociedad, sino hacen a ciertas necesidades también, ¿no? Pero sí o sí tienen que cumplir las leyes, ¿no? Estas entidades son las encargadas de hacer cumplir las leyes que emanan desde el gobierno, ¿ya? Entonces, eso. ¿Alguien tiene otra consulta? Sí, licenciada, yo, A ver. la ASFI usted dijo que es la encargada de supervisar a las entidades bancarias. ¿Solo a las Sí, entidades bancarias, licenciada? ¿O puede supervisar a otras entidades también? no, les dije, ¿no? A las cooperativas, a las mutuales, a los fondos financieros, también se encarga de supervisar la ASFI. Y el sistema financiero nacional está conformado por todas esas entidades legalmente establecidas que trabajan con dinero, o sea, con la intermediación de dinero, ¿ya? Entonces, la ASFI regula todas esas, ¿ya? Las cooperativas hoy en día ya no se llaman cooperativas, ¿no ves? Son entidades financieras para el ahorro. Las mutuales se llaman entidades de financiamiento para la vivienda, ¿no? O fondos de financiamiento para la vivienda. Se han cambiado solo de denominativo. Luego siguen realizando sus préstamos, aceptando cajas de ahorro y otros. Ya, entonces todos esos son controlados por la ASFI. Incluso las casas de cambio de moneda, ¿no? Tienen que estar afiliadas a la ASFI. Y por ejemplo, abajo en la Avenida Camacho tenemos casas donde ustedes llevan su moneda nacional, lo pueden cambiar por dólares o por soles o por pesos argentinos o euros, ¿no? Entonces, esas casas de cambio de moneda igual tienen que estar afiliadas a la ASFI. Ahora, si hay, y en ese aspecto hay algunas casas informales, ¿no? O sea, hay gente que cambia dinero, pero no está afiliada a la ASFI. Entonces, ante esas entidades, la ASFI no los puede defender a ustedes, ¿no? Pero si alguna entidad que sí está afiliada a la ASFI, una casa de cambio, ustedes llevan sus bolivianos y retiran dólares y les dan moneda falsa y tienen el recibo, incluso a veces les dan el código de la moneda que les están dando, entonces pueden reclamar y la ASFI mediante su unidad de defensa al consumidor los va a poder representar. Si hicieran entonces no les va a defender, por ejemplo, o va a intentar, pero no va a lograr. Por ejemplo, también estaban esas empresas piramidales, ¿recuerdan? Deposite su dinero que nosotros estamos invirtiendo en una mina de oro en tal país y las utilidades son estas, así venían personas, ¿verdad? Incluso en medios de comunicación, no hace mucho, hace 2, 3 años, ¿no? No sé cómo han establecido sus oficinas en Bolivia, pero esas empresas no estaban afiliadas a la ASFI.
Entonces, mucha gente ha depositado su dinero ahí y luego estas empresas han desaparecido. Cuando han ido a reclamar, la ASFI ha querido ayudarles, pero no ha podido. Al final han tenido que decir, no, como es una entidad que no cumplía los requisitos para trabajar en Bolivia, no se ha afiliado a la ASFI, entonces no han podido defenderles, ¿no? Entonces, han tenido que agarrar otros medios para recuperar su dinero y mucha gente ha perdido así su dinero, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, siempre trabajen con una entidad que esté afiliada a la ASFI, ¿ya? A ver, por lo tanto, dice, ¿no? Es la entidad encargada de regular y supervisar la actividad de entidades como, por ejemplo, ¿no? Acá está el Banco Nacional de Bolivia, el Banco Sol, el Banco Visa, el Fondo Financiero. Este ya no es un banco, es un fondo financiero, ¿no? Aquí le podemos poner Mutual, ¿qué Mutual era? Mutual La Paz, Mutual La Paz, digamos, ¿no? Ya no se denomina mutual, ¿no? Como la gente lo conoce como mutual, entonces siguen manejando ese denominativo, ese nombre comercial, pero en sí ya se llama Fondo Financiero para la Vivienda, ¿no? Entonces están todas estas entidades ahí supervisadas, ¿ya? Estos fondos financieros reciben dinero para invertirlo en el mercado de valores, compra y venta de acciones. Les dije, ¿no? Hace rato les puse ese ejemplo, ¿ya? Entonces, eso, a ver, en relación a su origen, dice, la Ley General de Bancos de 1928, que reformó el sistema bancario y creó la Superintendencia de Bancos y la Ley de creación del Banco Central de Bolivia este mismo año, remiten de manera obligada a los inicios de la República su origen, ¿ya? Entonces, tanto el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y otras entidades, no solo vienen desde esta época, sino desde 1825, cuando se ha creado la República de Bolivia, ¿no? O sea, cuando ya hemos obtenido nuestra independencia, porque antes, ¿a qué país pertenecíamos? ¿Alguien sabe? Ramírez Al Diego, creo Alto que está, Perú. eso, ¿no? Al Alto Perú. Ramírez Diego está almorzando. Se escucha el sonido de cubiertos, parece. Ya, entonces, así, ¿no? Está muy bien. Pertenecíamos al Alto Perú y producto de varias revoluciones encabezadas por varios personajes bolivianos, hemos obtenido nuestra liberación, ¿no? También nos ha direccionado Simón Bolívar con Antonio José de Sucre, ¿no? Y por eso se los llama padres de la patria, ¿no? Pero como les decía alguna vez, Simón Bolívar alguna vez ha escrito, ¿no? Cuando ha visto que los países que ha liberado estaban siendo, digamos, mal administrados por sus autoridades o los presidentes de esos países, ha dicho, no, yo he buscado la libertad de los pueblos y parece que he arado en el mar y he cosechado en el cielo o en el aire, ¿no? Porque toda esa libertad que había buscado para la gente que vivía en esos territorios estaba siendo aprovechada en esa época por los criollos o por los descendientes de españoles u otros colonizadores, ¿no? Pero hoy en día parece que no es muy distinta la situación, ¿no? Yo creo que si Simón Bolívar volviera o viera lo que está pasando en nuestros países, diría igual, ¿no? ¿Dónde está la libertad, los derechos, ¿no? Entonces, pero ya en esa época, en ese año, ya cuando se ha fundado la República de Bolivia, ya teníamos estas entidades, ¿no? Una entidad que guardaba el dinero de los bolivianos, que también era el Banco Central de Bolivia, que como han visto en 927, 28, se llamaba Banco Central de la Nación Boliviana, ¿no? Y luego otra vez se ha cambiado al nombre de Banco Central de Bolivia. Y ya también teníamos desde 1825 una entidad que fiscalizaba todas las entidades estatales, ¿no? La Contraloría General de la República, teníamos también la Superintendencia de Bancos, solo que no teníamos una buena organización. Por eso en 1929 la misión Kemmerer ha venido a reformular, ¿no? O a organizar nuevamente o a darle nuevos lineamientos, ¿ya? Entonces, el origen, dice, ¿no? De la ASFI. En marzo de 1927, durante el gobierno de Hernando Siles,
se contrató una de las misiones internacionales de mayor importancia para el... ¿Se está cortando? No ve. Para el sistema financiero boliviano, ¿ya? Esta es la misión Kemmerer, que ya hemos visto que era norteamericana, ¿no? La misión Kemmerer marcó un cambio importante en la regulación financiera y creación de instituciones, entre las que destacan, ¿ya? El Banco Central, ¿ya? La Superintendencia de Bancos, la Contraloría General de la República y la Oficina del Tesoro en Bolivia, a través de las reformas tributarias y el presupuesto público. Como les digo, ya teníamos entidades similares a estas, solo que en esta ocasión se han reorganizado, se han reformulado, ¿ya? La oficina de tesorería hoy en día la podemos conocer como el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? Luego también se ha llamado la renta, le decían, ¿no? Así la han denominado, y últimamente es el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? Entonces, este es el edificio de la ASFI, ¿no? Bueno, hoy en día se ve así, ¿no? El edificio que está en la Plaza Isabel la Católica, en la Avenida Arce, entre el Puente de las Américas, ¿no? El que va a Cosmín o al Hospital General, ¿no? Desde la Avenida Arce. Y antes, el mismo edificio, pero se llamaba, no se ve acá, ¿no? Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, ¿no? Y esta es una gráfica que bajé del internet, donde ya ven, las cosas antiguas tienen su valor, ¿no? 7 bolivianos vale esta estampita, si alguien desearía comprarla, pero simplemente a gráfica e historia, ¿no? Luego, el 11 de julio de 1928 se promulga la Ley General de Bancos, coincidente con la creación de la Autoridad de Bancos, que hoy en día, en ese entonces se llamaba Superintendencia de Bancos, ¿no? Y Entidades Financieras. Sus principales atribuciones de su época fueron, ¿ya? Hacer cumplir las leyes y decretos reglamentarios a las entidades bancarias. O sea, desde esta época ya la Superintendencia de Bancos tenía que hacer cumplir a todos los bancos las leyes y reglamentos que emanan desde el Estado boliviano, ¿no? O la República. Luego, vigilar e intervenir en la emisión e incineración de billetes de bancos, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir? Que solo el Banco Central de Bolivia, hemos visto en el anterior tema, es el encargado de que se mande a imprimir nuevos billetes o se mande a forjar nuevas monedas, ¿no? Entonces, para insertar o introducir en el mercado o en la sociedad boliviana nuevos billetes y monedas, tienen que incinerarse. Entonces, ¿qué es incinerar? ¿Saben? Es quemar, ¿no ve? O sea, prenderle fuego. Entonces, para que entre nueva moneda, o sea, se emita nueva moneda, hay que primero deshacerse o paralelamente deshacerse de las antiguas. Entonces, la superintendencia con representación del Banco Central o representantes del Banco Central del gobierno tenían que formar parte y ver y vigilar, como dice aquí, en esa incineración, o sea, en quemar los billetes antiguos para que los nuevos entren en circulación, ¿no? También los notarios públicos, les decía, tenían que estar presentes, ¿no? Luego, vigilar e intervenir en la emisión, sorteo e incineración de letras hipotecarias, ¿no? En aquellas épocas también habían bancos que prestaban dinero y a cambio de unas hipotecas, ¿no? Y como documentos respaldatorios se les entregaban las letras hipotecarias, ¿no? Una vez devueltos los dineros o concluidos los plazos de devolución y todo, bueno, y ya esté devuelto, ¿no? O sea, ya todo esté legal. Entonces, estas letras ya no tenían que tener vigencia y para eso también tenían que incinerarlas, ¿ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna consulta? Bueno, es historia, ¿no? Si alguien tiene algún conocimiento extra también puede compartir, por favor. ¿Nada? Luego, estamos viendo la parte histórica, ¿ya? En 1950, el departamento bancario del Banco Central
tenía una deficiencia del 72.48% en encaje legal, de la misma forma que los bancos de fomento. ¿Esto qué nos está indicando? Bueno, cuando les he presentado el plan de avance curricular para toda esta gestión, les he dicho que vamos a ver un tema que se llama encaje legal, ¿se acuerdan? ¿Qué es el encaje legal? Es un porcentaje del dinero de los ahorristas que no puede prestarse a nadie. Por ejemplo, si ustedes depositan 1,000 bolivianos a un banco en su caja de ahorros, de esos 1,000, un 5% tiene que ser llevado al Banco Central de Bolivia con el nombre de encaje legal. Eso por ley, ¿ya? Y lo demás, si el banco puede hacerlo trabajar, puede prestar el dinero a otras personas, ¿ya? Pero un 5% tiene que estar en el Banco Central de Bolivia. Pero en esas épocas, en 1950, quizá no había buen control o la superintendencia estaría trabajando con deficiencias o quizá por la corrupción, no sabemos, pero el encaje legal que los bancos depositaban no era el suficiente. O sea, si tenían que depositar 100, ustedes réstenle a este monto, solo estaban depositando 23.52 bolivianos, ¿no? O sea, digamos, alguien ha depositado 100 en su caja de ahorros y el BCB, digo, ese banco X se quedaba con 72.48 bolivianos. O si tenía que ser el encaje legal, mejor dicho, hablando de encaje legal, si el encaje legal tenía que ser 100 bolivianos, ese banco no depositaba 72.48%, ¿no? O ese monto se quedaba con la mayor cantidad, ¿no? Entonces corría riesgo los clientes. Y había deficiencias, ¿no? En esas épocas de los 50, ¿no? Y también había otra serie de incertidumbres que si fuéramos historiadores, sabríamos de mucho mejor manera lo que ha acontecido, del por qué el encaje legal tenía estas deficiencias, ¿ya? Luego, igual los bancos de fomento, que son aquellos bancos que prestan dinero a las actividades agrícolas, ganaderas, del sector rural o empresarial también o industrial, no estaban cumpliendo con el encaje legal que se tenía que depositar en el Banco Central de Bolivia, ¿ya? Luego los bancos lograron, dice, importantes rendimientos en 1951, con la excepción de los bancos de fomento que obtuvieron rendimientos bajos pero positivos, ¿no? Es decir, que seguramente los bancos que en esa época funcionaban han prestado dinero y han ganado buenos intereses, ¿no? Por eso tenían buenos rendimientos. Y los bancos que trabajaban apoyando a no sé, a la gente que se dedicaba a la agricultura o a la ganadería, han tenido rendimientos también positivos, pero no muy grandes o no muy altos, ¿no? ¿Qué más? El 9 de abril de 1952, o de ese año, marca uno de los principales acontecimientos de la vida republicana del país, ¿no? La insurrección popular y la revolución nacional abrieron el periodo de las grandes transformaciones, dice, ¿ya? Ustedes recuerdan, ¿no? En esta época han habido conflictos sociales, no recuerdo quién estaba antes, pero producto de esos conflictos sociales han habido revoluciones, ¿no? Donde el 9 de abril Víctor Paz Estenssoro ha sido proclamado como uno de los revolucionarios o líderes, ¿no? Y luego ha sido elegido democráticamente presidente del país y ha instaurado algunas reformas, ¿no? Y está la reforma agraria, donde se les ha devuelto a los campesinos las tierras, porque antes la tierra pertenecía a digamos, a un señor, ¿no? A una persona que, no sé, descendiente de los conquistadores o un criollo que tenía poder, ¿no? Entonces, una región le pertenecía a esa persona y los campesinos que vivían ahí tenían que trabajar, sembrar y darle a él los productos, ¿no? Y se quedaban con una pequeña parte, ¿no? Entonces, eso se ha abolido en esta etapa con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Y como dice aquí, ¿no? La insurrección popular y la revolución nacional abrieron el periodo de las grandes transformaciones, ¿no? La reforma educativa también ha sido
implementada en aquella época, antes de esta etapa, sí teníamos educación para todos. Ya desde el gobierno de Germán Busch en 1932 o 34 era, ¿no?